Conocer más detalles y hablar con un especialista, lo vamos a saludar ya mismo a Alfredo Blanco, un amigo de la casa que siempre nos echa un poco de luz sobre estas cuestiones, a veces tan técnicas, tan complicadas. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Carolina te saludan desde Canal C. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto estar comunicado con ustedes. Bueno, Alfredo, ¿me permitís esta pregunta que es recurrente en los bares virtuales, por así decirlo, en las charlas por allí que uno tiene? ¿Esta crisis es peor que la de 2001? ¿Hay posibilidades que se convierta en peor? ¿No se puede hacer una comparación? Bueno, más allá de que las situaciones obviamente son distintas, el contexto internacional es distinto, las realidades políticas son distintas. Si uno mira exclusivamente el impacto sobre el nivel de actividad, claramente esta crisis va camino a ser, desde el punto de vista de la evolución del Producto Interno Bruto, creo yo, más fuerte que a la salida cuando estalló la convertibilidad. ¿Por qué es esto? Bueno, hacías mención, Joel, de que ayer el INDEC dio a conocer los datos correspondientes a abril del estimador mensual de la actividad económica. El estimador mensual de la actividad económica es algo que aproxima muy rigurosamente lo que es la evolución del Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en una economía. Bueno, eso ha dado una caída que, aunque era esperada, quizás no se estimó que iba a ser tan drástica. Ha dado una caída en general del orden del 26-27%, con sectores que se han derrumbado, como es el caso de hotelería, restaurante, la construcción, que tienen caída del 85% cuando uno compara el mes de abril de 2020 con el mes de abril de 2019. Es decir, que es un impacto realmente muy fuerte. Y si uno buscara en la serie de este indicador, no encontraría hacia atrás un mes en que la caída con respecto a igual periodo del año anterior haya sido tan severa. De hecho, yo creo que en el mundo, además, se subestimó al comienzo el impacto de la crisis. De hecho, los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en todas las estimaciones que hicieron al comenzar la pandemia, estaban pensando en una caída promedio de la economía global a lo mejor del 2%, 3%, y eso se multiplicó por 2, y el Fondo Monetario, en la actualización de las proyecciones que hizo, en la última actualización que hizo de sus proyecciones que eran antes, las había presentado en el mes de abril, pero la actualización es junio, bueno, claramente todas las proyecciones para todos los países muestran una estimación de caída más severa de la que originalmente se había estimado. Y Argentina en particular, según la mayoría de las proyecciones, es una de las economías que recibiría más fuerte ese impacto en la región, ¿no? En lo que es todo Sudamérica. Alfredo, hablando de subsidios, está en este momento en vigencia la discusión del IFE. El IFE queda para aquellos que estén en fase 1, no para el interior. ¿Se habla también de un IFE o de un subsidio universal para todos los argentinos? Digo, ¿el Estado realmente tiene fondos como para poder seguir generando subsidios para todo el territorio argentino? Porque la situación de la pandemia está cada vez más cerca de aquel pico, por lo tanto se va a extender mucho más en el tiempo. Vamos a hablar de un año completo prácticamente en el marco de la crisis del COVID. Sí, en realidad la discusión sobre este otro instrumento, claro, que es una especie de ingreso universal, es una discusión que se ha dado en otros países. Hay algunos países europeos, si la memoria no me es infiel, en una ciudad de Finlandia me parece que lo desarrollaron durante algún tiempo. Bueno, la idea es decir, asegurarle a todos los ciudadanos un ingreso mínimo. Ahora, es obvio, y está bien lo que vos señalas, es obvio que para eso hace falta tener, una situación fiscal muy holgada. El déficit fiscal, en la forma en que ha crecido el déficit fiscal de Argentina como consecuencia de que el gobierno ha tenido que asistir a empresas y ha tenido que pagar esos subsidios y demás, y Argentina no tiene una situación fiscal de mucha holgura. De hecho, ese déficit fiscal, al no tener Argentina acceso a financiamiento externo, en realidad lo que hace Argentina es emitir dinero, y por eso uno, cuando mira la evolución de la base monetaria, de la cantidad nominal de dinero en la economía en general, uno ve que aumentó muchísimo.
Entonces, la discusión me parece a mí que la discusión del ingreso universal por ahora es una discusión teórica, me parece que es muy interesante que en muchos países capitalistas centrales se discute como una forma quizás de compensar las desigualdades de ingreso o las dificultades de algunos sectores de incorporarse productivamente al sistema, pero me parece que esa discusión en Argentina, más allá de que se pueda dar a nivel teórico, el problema es que si uno va a la práctica, la pregunta siguiente es cómo se financia, y ahí ya tenemos problemas de financiamiento sin tener ingreso universal, o sea que me parece que por ahora no lo vamos a ver a eso. En relación a eso que mencionabas, Alfredo, de las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional y la retracción de la economía, vi que se generó también el debate, pero sobre todo en términos políticos y hasta, si me apurás, también en términos fanáticos, sobre si la economía estaba totalmente cerrada, o sea, una cuarentena estricta, cuáles eran las proyecciones para recuperarse, o sea, después de ese indicador, y si la economía era un tanto abierta en esta realidad de pandemia, quizás se podrían recuperar de manera más rápida. Pero insisto, muchos de los argumentos que vi están defendidos desde lo político y desde la bandera propia, desde donde uno se para. Quiero saber el concepto económico. ¿Hay posibilidades de diferenciación según cómo están atravesando hoy los países la pandemia? Si economías un poquitito más abiertas o estricta esta cuarentena y prácticamente cero trabajo. Bueno, en realidad la salida, mientras más rápidamente se termine el confinamiento, obviamente la salida económica es más rápida. Lo que sucede, bueno, que allí hay una cuestión que excede el campo de la economía, que es el tema de la discusión estrictamente sobre un tema de salud, en el cual da la impresión de que, digamos, no se conoce mucho sobre cuál es la evolución probable de la pandemia. Y esto esto implica un grado de incertidumbre muy grande sobre cómo va a ser la recuperación. De todos modos, para Argentina, para la recuperación, bueno, ingresa con dificultades que algunos otros países no presentan. Es decir, Argentina entró a este proceso teniendo un déficit fiscal importante, teniendo una inflación muy alta, y teniendo una situación del sector externo complicada, que todavía se sigue discutiendo la reestructuración de la deuda. Entonces, cuando salgamos, si uno hiciera el supuesto de que rápidamente se pase el peligro, digamos, de una explosión de contagios y se empiezan a abrir las actividades económicas, en realidad Argentina va a tener los mismos problemas que tenía antes, los mismos desequilibrios que tenía antes, nada más que profundizados. Y va a tener el tema de la inflación, y va a tener el tema de que Argentina ya venía en recesión antes de la pandemia, y va a tener el tema de su sector externo. Yo digo, para pensar cómo vamos a salir, donde la agenda del gobierno, sin lugar a duda, va a ser cuidado en lo monetario, prudencia fiscal, tratar de tener un nivel de exportaciones importante, porque Argentina va a necesitar hacerse cargo de los compromisos que asumen la reestructuración de la deuda, pero digo, eso va a ocurrir una vez que el gobierno haya podido cerrar por lo menos el frente externo. Correcto. Y haya pasado el peligro de esa explosión, digamos, de contagios, que uno, la verdad, no puede saber. Creo que nadie sabe en realidad. Si uno piensa que el ministro de Salud de la Nación comenzó diciendo que no iba a haber problemas, después dijo que iba a llegar el pico, creo que en abril, después en la segunda quincena de mayo, después lo pasaron a junio, y hay algunos funcionarios que dicen, sí, probablemente hasta septiembre vamos a estar con problemas. Totalmente, Alfredo, la incertidumbre de no saber hasta cuándo Argentina y el mundo va a estar en esta situación. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica y como siempre es un gusto hablar con vos, que nos explicás de manera muy pedagógica la situación económica en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos por allí. Saludos a la gente del canal y al director, digamos, y a todos los que trabajan y hacen posible que estemos en el aire. Así es, pronto te tendremos por acá de nuevo. Un abrazo grande, Alfredo, que tengas buen mediodía.